hoy retomamos una costumbre que perdimos justo antes de la pandemia y que la pandemia dificultó recuperar, que es celebrar al menos un encuentro al año con los medios y los periodistas especializados que cubrís el sector, para hablar de un tema que sea de actualidad en ese momento, ¿no? Y donde desde la asociación podamos aportar algún prisma que sea de valor para vosotros, ¿no? Y este año pues, nos parecía que había dos elementos, ¿no? Por una parte, la celebración de la COP27 en Egipto la semana pasada, y por otra parte, la celebración por nuestra parte del Green Innovation Forum, que hemos organizado conjuntamente con Fundecid y la Junta de Extremadura, ¿no? Hemos hablado de transición verde, hemos hablado de agroalimentación, hemos hablado de cambio climático. Nos parecía que era digamos, un contexto especialmente propicio para hablar precisamente de cómo, ¿no?, la biotecnología contribuye, ¿no?, a afrontar los retos climáticos que tenemos por delante. Además, en un momento, ¿no?, donde estamos en un contexto macro bastante particular, ¿no? Es evidente que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no?, y la guerra que se ha desencadenado a las fronteras, bueno, en Europa y a las fronteras de la Unión Europea, las dos cosas, pues ha puesto de relieve la tremenda dependencia energética que tiene Europa respecto a socios poco confiables, a la vista de los hechos, ¿no? Y por ahora, pues lo que estamos sufriendo es un incremento tremendo de los costes energéticos y por ahora recomendaciones de uso eficiente de la energía. Veremos qué es lo que viene en el futuro. Se ríen mis compañeras porque les cosifico la calefacción, ¿no? Y una crisis también que se está trasladando al conjunto de la economía en algo que estamos viviendo todos, que está siendo la inflación, ¿no? Empezó en el sector energético, bueno, veníamos de antes, ¿no? COVID también alteró cadenas de suministro y había tendencias inflacionarias, vino la crisis energética, costes energéticos, como todo depende de eso, pues básicamente se ha ido transmitiendo al conjunto de la economía, ¿no? Y el tremendo daño que está haciendo al conjunto de la sociedad esa tremenda inflación, ¿no? Y más allá de la crisis energética, la dependencia energética, también ha puesto de relieve la dependencia que tiene Europa también en la alimentación, donde dependemos de importación de materias primas agrícolas de terceros países, en este caso también Ucrania, como sabéis, es el gran granero de Europa, ¿no? Y esto es lo coyuntural, o sea, la guerra desencadena todo esto, pero hay factores estructurales también detrás, ¿no? Tenemos una población creciente, la semana pasada también hacía el habitante 8.000 millones de la Tierra, por primera vez hemos pasado ese nivel, estamos evidentemente en máximos históricos y superando esa cota. También venimos de un modelo de varias décadas, diría que al menos 100 años, ¿no?, de un siglo, que no salía de una economía extractiva, basada en extraer recursos naturales del medio, que no se reponen, que supera la capacidad de regeneración del propio programa, ¿no?, y generando emisiones de gases de efecto invernadero que están cambiando nuestro clima, acrecentando además las dificultades para producir alimentos, porque dado que el clima cada vez es más extremo, cada vez está siendo más complicado producir alimentos de una forma sostenible, ¿no? Y se están reduciendo las cosechas en gran parte del mundo, ¿no? Ahí, pues lo que, después de contar esto tan aciago, perdonadme, para empezar la mañana parece un escenario muy deprimente, ¿no? Yo soy una persona optimista, me gustaría trasladar una visión de optimismo hacia el futuro, ¿no? En la ciencia, la innovación y en la biotecnología están las soluciones, ¿no? Podemos de alguna forma contribuir con soluciones a algunos de estos grandes retos que tenemos por delante, ¿no? En primer lugar, porque gracias a la biotecnología podemos mejorar la producción primaria, podemos tener
cultivos más productivos, adaptados a las nuevas condiciones climáticas, podemos tener alimentos más sostenibles, que generen menos residuos y menos impacto ambiental en su producción, podemos tener nuevas fuentes de energía y, por supuesto, al final, ¿no?, podemos pasar de una economía basada en lo extractivo de los combustibles fósiles, en lo petroquímico, que es en lo que vivimos, a una economía basada en lo bio, en lo, digamos, en el origen biológico, en los seres vivos, ¿no?, que es al fin y al cabo lo que hace la biotecnología. Y esto en Asedio lo tenemos muy claro y nos lo creemos tanto que desde hace un año asumimos el reto de ser coordinadores en España del Pacto Europeo por el Clima, algo que venimos desarrollando desde hace un año y que, bueno, pues la verdad es que nos está permitiendo también poner de relieve lo que la biotecnología contribuye en la lucha, en la mitigación y en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, en este contexto, pues hoy organizamos este evento retomando esas viejas costumbres tan saludables, ¿no?, donde, bueno, pues queremos de alguna forma de hablar de esas soluciones concretas que vienen de nuestro sector para afrontar estos retos, ¿no? Para eso tenemos a 5 expertos, ¿no?, que cubren todas las áreas que nos preocupan hoy, desde la alimentación, la agricultura y también la crisis energética, englobado en eso que hablábamos también del cambio climático, ¿no? Creemos firmemente en Asedio que después de ese panorama tan aciago que se ha enfrentado, tenemos una grandísima oportunidad, ¿no?, para cambiar y encaminarnos hacia un modelo de crecimiento muchísimo más sostenible, resiliente, y donde las empresas españolas en biotecnología pueden jugar un papel muy relevante. Y para eso vamos a empezar primero con el primer coloquio, donde van a acompañar Fran y Bosco, donde vamos a hablar del reto alimentario y del consumo. Si os parece sentaros, os presento directamente. Bueno, como decíamos, ya los precios de los alimentos ya estaban subiendo antes de la crisis de Ucrania. Teníamos de algunas dificultades en las cadenas de suministro, de algunas cosechas malas, derivadas, bueno, de condiciones climáticas subóptimas, ¿no?, y del encarecimiento también de los costes de producción, ¿no? Y más allá del precio que tiene para el consumidor, pues todo esto también estaba teniendo un coste en el medio ambiente, que es uno de los elementos que me gustaría que discutiésemos en esta mesa, ¿no?, de qué coste supone para la salud del planeta la producción de esos alimentos, ¿no? Para eso tenemos a Fran García, que está a mi izquierda, que es director de comunicación de Tebrio, y a Bosco Emparanza, que está a mi derecha, que es CEO de Moa. Si te parece, Fran, empezamos por ti. Bueno, sois una empresa líder a nivel mundial en vuestro sector, en la producción del insecto Tenebrio molitor, ¿no?, para la obtención de fundamentalmente proteína y otros productos. Creo que habéis estado en COP27, ¿verdad?, la semana pasada. ¿Nos podéis contar un poco cómo ha sido recibida vuestra innovación, ¿no?, de cara a los retos que tenemos? Y también si nos podéis contar un poco de cómo se ha visto el potencial, ¿no?, para ayudarnos a reducir el coste, de alguna forma, de la cesta a la compra, y también su impacto en el planeta. Hola, buenos días. Sí, estuvimos en la COP, tuvimos la suerte de poder estar allí una semana. Nos invitó Naciones Unidas a participar en 2 paneles, uno en la zona azul y otro en la zona verde, de la mano de Resilience Frontiers por un lado y del Pacto Mundial por otro. Y sí, la verdad que genera, lo que estamos haciendo genera mucha curiosidad, aunque luego te das cuenta también de que no sé si lo estamos explicando del todo bien, porque la gente se queda siempre con la parte de la alimentación humana. La gente llega y te dice, qué interesante lo que estabais haciendo, no tenía ni idea de todo esto. Por eso, porque nos quedamos muchas veces con lo anecdótico, pero con lo más llamativo, que es los insectos en la alimentación humana. Nosotros estamos convencidos de que va a llegar, los vamos a acabar incluyendo en nuestra dieta, pero ahora mismo lo cierto es que no van por ahí los tiros. Nosotros tenemos la aprobación ya para el consumo humano,
desde 2021, bueno, hay 3 insectos, entre ellos el nuestro, pero lo que digo es que hay un rechazo cultural muy grande ahora mismo, no hay mercado, entonces eso no quiere decir que los insectos no puedan impactar en la cadena alimentaria, pero de otra manera, que quizá no es tan llamativa ni tan impactante, que es a través de la alimentación animal. O sea, ahora mismo tenemos, bueno, la tierra cultivable que tenemos es la que tenemos, no se puede expandir más. O bueno, sí se puede expandir más, porque de hecho es lo que estamos haciendo ahora mismo, robándole terreno pues, a selvas, a zonas boscosas, y hablamos pues, de miles de hectáreas diarias que estamos utilizando, o sea, estamos destruyendo biodiversidad para plantar cultivos que muchas veces no son sostenibles. Es una estrategia muy cortoplacista que bueno, puede dar resultados el tiempo que pueda darlos. Nosotros entonces lo que proponemos es utilizar los insectos, introducirlos en la cadena agroalimentaria a través de los animales que los consumen de manera natural en estado salvaje, sean pollos, cerdos, peces, y calculamos, o sea, estimamos que simplemente con introducir en la formulación de los piensos animales un 10% de proteína de insecto, nosotros de la fase larvaria del insecto extraemos proteína y grasa. La proteína tiene se presenta en forma de harina y tiene más de un 72% de proteína, y el aceite tiene un perfil oleico muy parecido, o sea que está en medio camino entre el aceite de oliva y el aceite de girasol. Bueno, si introducimos solamente un 10% de esa proteína de insecto, de esa grasa de insecto en la formulación de los piensos animales, lo que conseguiríamos es liberar millones de hectáreas de cultivo, que como digo no nos sobran, y recuperarlas bien para generar biodiversidad de nuevo, con todo lo que ello implica en la captación de CO2, o utilizarla directamente, recuperarla para el consumo humano, porque ahora mismo el problema que tenemos es que el consumo animal y el consumo humano están entrando en competencia. Creo que entre el 40 y el 50% de la tierra cultivable que tenemos ahora en el planeta va para consumo animal. Y tenemos un problema grave de producción de alimentos, que lo vamos a ver además cada vez más. Esto se va a acelerar cada vez mucho más. De aquí a 2050 las cifras de Naciones Unidas son bueno, espeluznantes. Vamos a ser 10.000 millones de personas en el planeta y no va a haber alimentos para todos. Eso no es es una realidad, no es una especulación, no es... Ahora, esto es como un barco, podemos hacer que giremos de una manera o de otra, pues sí, podemos. Bueno, las expectativas de Naciones Unidas son esas, y necesitaremos entre un 20 y un 50% de proteína más. Si no, vamos a tener un problema gordo. Por eso decía al principio, ¿los insectos llegarán a la alimentación humana? Sí, sin duda. Hay muchos lugares en el mundo donde ya se comen insectos, en Asia, en América del Sur, se comen. La diferencia es que la producción de insectos es, digamos, artesanal. Lo que nosotros estamos proponiendo es otra cosa. Lo que estamos proponiendo es levantar una industria que además es sostenible para producir millones de toneladas al año que puedan no suplementar, o sea, no sustituir a las fuentes de proteína que ya tenemos, porque nosotros no estamos ni contra la agricultura ni contra la ganadería, y si me apuras ni queremos que la gente deje de comer carne, si quiere. O sea, cada cual que haga lo que quiera, faltaría más. Pero bueno, lo que proponemos es eso. Entonces nosotros básicamente fabricamos 4 ingredientes de este insecto. De la fase larvaria del insecto, cuando el insecto es un gusano, el gusano de la harina, de hecho, obtenemos proteína y grasa, como decía. Cuando el insecto se transforma en escarabajo, lo que obtenemos es del exoesqueleto, del caparazón de este insecto,
extraemos quitina, que es un polímero muy interesante porque tiene un montón de aplicaciones bioindustriales para industrias ya adyacentes. Y entre medias, el excremento que genera este insecto en una fase o en otra, lo convertimos en biofertilizante, que es un biofertilizante 100% orgánico y que ahora, con todas las restricciones que son lógicas, que están llegando desde Bruselas para la reducción de químicos, pesticidas, pues va a ser muy interesante. Y luego lo que decía del quitosano, esto es una industria completamente circular. El quitosano lo obtenemos de la quitina, como he dicho, del caparazón, y este lo podemos utilizar para fabricar plásticos biodegradables, 100% biodegradables. Una bolsa de plástico tarda 150 años en desaparecer. Esto se disuelve en agua, y lo mejor de todo es que una vez disuelto, por el contenido de quitina que tiene, se transforma en biofertilizante también. Y bueno, más o menos esto es lo que hacemos. La industria, como industria nueva que somos, pensamos o sea, nos hemos colocado los estándares, los niveles más altos. Somos una industria circular, o sea, lo que hacemos básicamente es transformar subproductos del cereal que han sido descartados en otras industrias agroalimentarias, salvado por ejemplo, y a través de una herramienta bioconversora que es el gusano, transformarlo en algo absolutamente distinto, que son los cuatro productos que os he comentado antes. Desde ese punto de vista no tenemos ningún residuo, y luego pensamos que como industria nueva no podemos utilizar las mismas o caer en los mismos errores que han caído industrias que en su momento no eran errores, porque no teníamos este problema. Con lo cual nosotros nos alimentamos básicamente de fuentes de energía renovables, el 100%. Es energía solar. Estamos en Salamanca, tenemos la suerte de tener 3.200 horas de sol al año. Quizá es para otros negocios quizá la inversión es demasiado grande, pero es que te da una autosuficiencia muy importante. Y se trata pues, básicamente de optimizar recursos. Nosotros necesitamos un espacio muy pequeño para producir mucha proteína, y necesitamos muy poca agua también. O sea, se trata, desde nuestro punto de vista, precisamente de esto: optimizar los recursos, dañar lo mínimo posible al medio ambiente y así se puede, que es lo que estamos intentando, es tener una huella de carbono negativa. Lo que significa esto es que nosotros no contaminamos o contaminamos muy poco, pero es que nuestros clientes contaminan menos utilizando nuestros productos. Y básicamente así es como trabajamos. Mencionabas que vuestra materia prima en el fondo es un subproducto de la industria, ¿no? Y pues una característica que comparte también con MOA, ¿no? Con el proyecto que tú diriges con tu compañía Musco, que básicamente, por lo que yo conozco, ¿no? A partir de subproductos de la cadena alimentaria, fermentación, microorganismos, proteínas, ¿no? Al final también estáis en el negocio de las proteínas alternativas, por decirlo de alguna forma. Y ahí, bueno, esto entronca mucho, ¿no? con la sostenibilidad actual del modelo alimentario, ¿no? Donde una parte importante de las proteínas que consumimos vienen de la ganadería, que es un sector que es uno de los que más gases de efecto invernadero produce, ¿no? Creo que es el 14,5% total de las emisiones, y supera al sector transporte, que es un dato tremendamente importante, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, ¿no? Desde vuestra perspectiva, ¿no? el patrón de consumo actual del ciudadano, ¿no? en este contexto de crisis? Pues bueno, lo primero, gracias por invitarme a participar. Nosotros coincidimos mucho con Tebrio porque el approach es similar. Cogemos subproductos y los revalorizamos, en este caso a través de un proceso de fermentación de unos microorganismos,
para desarrollar ingredientes que volvemos a introducir en la industria. Yo creo que el patrón de consumo, y se habla mucho en el sector, ¿no? Ahora Beyond Meat en Estados Unidos está presentando unos resultados nefastos como Oatly, y otras grandes compañías que se han posicionado en el mercado del sector plant-based, y quizás ahora mismo el consumidor no está optando por esas alternativas. Pero el problema es lo que comentabais sobre la industria agroalimentaria, es la industria más contaminante del planeta. Las empresas lo saben. Un ejemplo es Nestlé. Nestlé, el 71% de la huella de carbono de Nestlé viene de la parte de ingredientes, no es la logística, no son la energía que emplean en sus plantas, no es el packaging, son los ingredientes que emplean. Entonces, bueno, pues en el caso de Nestlé se ha propuesto ser net zero en 2050 y lo que va a tener que cambiar en definitiva son sus ingredientes y cambiar la formulación de sus productos. Entonces, por lo tanto, yo creo que toda la industria está trabajando muy fuerte por cambiar el core de la compañía, que son los ingredientes que emplea. Esto llega en un momento muy bueno, que ha sido el COVID y todo el problema de suministro, bueno, ha sido nefasto, pero la industria, a través de lo que hemos sufrido, ha conseguido adaptarse rápido. Ha habido un problema de suministro con proteínas como la soja, por ejemplo, y han sabido rápidamente reformular sus productos y buscar otros ingredientes. Entonces, esta parte de adaptación, que es algo que la industria no había hecho en toda su historia, lo ha hecho a raíz del COVID. ¿Y ahora qué pasa? Que el siguiente cambio es el de la sostenibilidad. Entonces, la industria se encuentra en un momento muy bueno para buscar ingredientes sostenibles y alternativos con los que formular y no cambiar el concepto de los productos ni nuestros hábitos de alimentación, pero sí los ingredientes. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en MOA. Nosotros somos una plataforma de desarrollar ingredientes sostenibles, en nuestro caso no utilizamos animales. Utilizamos fermentación, que consideramos que la biotecnología es una de las herramientas más eficientes que tenemos, porque en un bioreactor tú pones únicamente los recursos necesarios para la transformación, no es un animal, una granja donde tienes que alimentarlo durante años, antibióticos, gestionar sus desechos, luego el matadero, lo que queda del matadero. Entonces todo lo que pasa en el bioreactor es lo justo y necesario para que ocurra el proceso. Y a través de ese proceso hemos desarrollado un ingrediente en polvo, ahora estamos desarrollando otros 4 ingredientes para introducir en la industria. Y quizás, volviendo a tu pregunta, los hábitos de alimentación no estén cambiando tanto como esperábamos, pero lo que sí que es cierto es que la industria está, y todo el mundo que trabaja en el sector agroalimentario, la industria está totalmente volcada por buscar alternativas. Todas las grandes cárnicas se están invirtiendo, reformulando, haciendo proyectos con proteínas, con empresas de carne cultivada, de proteínas alternativas. Todas las empresas lácteas lo están haciendo y es una cosa que está pasando a nivel transversal en la industria. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo con una de estas grandes empresas, que en concreto no utiliza muchos productos animales, pero es Barilla, que es la mayor empresa de pasta del mundo, y Barilla solo en Parma, en Italia, produce al año 200.000 toneladas de residuos de subproductos originarios de su proceso, que actualmente lo utilizan, lo venden para alimentación animal. Nosotros, de hecho nos llamaron para decir, oye, este subproducto, en vez de dárselo a un animal, podemos dárselo a unos microorganismos y desarrollar ingredientes que podamos incorporar en nuestro proceso, que sean ingredientes veganos, que no tengan alérgenos y que no sean GMOs. Y eso es lo que hicimos. Empezamos a trabajar con ellos hace algo menos de un año. Hemos producido un ingrediente empleando una levadura en concreto, un subproducto de los suyos, y hemos conseguido tener un 80% de conversión del subproducto al ingrediente, cosa que ningún animal yo creo que pueda hacerlo. Y ahora pues lo que estamos haciendo, hemos desarrollado no solo proteínas enfocadas en el sector cárnico, sino un pesto vegano donde hemos sustituido el parmesano por este ingrediente, pasta enriquecida con esta proteína. Estamos haciendo una boloñesa vegana también con carne picada que deriva de esta proteína.
Entonces, yo creo que los hábitos están cambiando poco a poco, menos de lo que esperábamos, pero sin embargo la industria está totalmente volcada por hacer estos cambios y yo creo que es cuestión de 2 años cuando empecemos a ver grandes cambios estructurales en estas compañías. Quizás ahí el caso más llamativo, ¿no? Y probablemente el que más retos supone, ¿no? Es el de la carne, ¿no? Y es ahora mismo de ahí yo creo que bastante poco, digamos, de la sociedad en general, ¿no? La sustitución de la carne, como conocemos, carne animal, por otras alternativas basadas en proteínas no animales, ¿no? Que emulen de alguna forma a la carne, ¿no? Ahí comentaba Fran el tema, ¿no? De la barrera mental, ¿no? Hacia el consumo de proteínas de origen de insecto en alimentación humana. ¿Cómo lo ves tú, Bosco, ¿no? ¿Qué crees que faltan para que en nuestra cesta se incorporen productos de una forma más ordinaria, ¿no? Productos que emulan la carne basados en alternativas proteínas como las que, por ejemplo, trabajáis vosotros? Pues yo creo que el problema va a ser mayor de lo que la gente cree con el problema de la carne, el problema de suministros. El otro día leía este fin de semana una noticia de Bloomberg que decía que con el cambio climático los animales se están estresando y están produciendo menos carne y menos leche. Y esto no es algo que vaya a pasar, sino que calculan que este año en Australia la producción de leche se va a disminuir un 4% por el calor. Y ya no les sale rentable refrigerar las granjas por la inversión, sino que hay que buscar alternativas para producir más y que no haya un problema de que dejemos la sociedad sin alimentos. Y nosotros lo que creemos que tiene que pasar, se estima que el mercado de las proteínas alternativas será un 11% del mercado de las proteínas global en 2035. Si hay una revolución tecnológica, un aumento de la infraestructura será un 16%, y si hay una regulación favorable será un 22%. Entonces, tenemos la tecnología en nuestras manos, tenemos la capacidad de invertir en estas soluciones, tenemos los agentes regulatorios que pueden apoyarlo. Lo que tiene que cambiar es tomar buenas decisiones. Yo creo que tenemos todas las piezas necesarias para que Occidente, por así decirlo, empiece a hacer cambios reales y a escala global. Y sin duda yo creo que por un lado también los bioreactores dicen que hay una falta enorme de bioreactores, que se están generando un montón de empresas como MOA, que lo que hacemos es producir ingredientes y proteínas a través de fermentación. No existen bioreactores suficientes en el planeta para toda la previsión de producción que van a generar estas empresas. Por esa la parte de tecnología e infraestructura. Y en cuanto a los regulatorios, la semana pasada en Estados Unidos aprobaron por primera vez, en Estados Unidos, aunque ya lo habían aprobado en Singapur, el consumo de carne cultivada. La carne cultivada es una alternativa más para la industria y sin duda pues eso, yo creo que en Europa se tienen que posicionar para no perder el tren como ya quizás biotecnológicamente lo perdimos hace unos años. El mensaje final de que está en nuestras manos, en el fondo, tomar las decisiones para que estos cambios se terminen por implementar. Y si os parece, pasamos a la siguiente mesa. Tienen que acompañarme ahora. Un aplauso, ¿no? Sí. Nos acompaña Richard Borrean, que está a mi izquierda, que es Public Affairs, Science and Sustainability Manager en Bayer, y a mi derecha Miguel Rodríguez Villa Foster, que es vicepresidente y Global Agribusiness Strategy en Alga Energy. Richard, tú que eres un conocedor en profundidad del campo, ¿no? La superficie agraria en España está estimada en torno a 23 millones de hectáreas, que es prácticamente la mitad de la superficie del país. A nivel global, en torno al 38% del suelo mundial está ahora siendo explotado, ¿no? Para producir alimentos, ¿no? Desde Bayer, como una gran compañía, ¿no? Con operaciones a nivel global, vosotros estáis trabajando a diario, ¿no? Para mejorar el sistema agroalimentario. ¿Nos puedes dar cuáles serían las 3 principales claves, ¿no? en las que apostáis, y cómo creéis que va a evolucionar esa superficie agraria, ¿no? Desde cara a 2030, 2050,
en el contexto del cambio climático en el cual estamos inmersos? Pues primero decir que, aunque parezca grande, porque son datos bastante grandes los que has avanzado, la superficie cultivable no es tan grande a nivel global. Es verdad que en España tenemos la suerte de tener una superficie cultivable de este entorno, porque tenemos más o menos 16-17 millones de hectáreas. Y en esto se denota que España es un país agrícola. Y yo quería aprovechar la ocasión para tal vez pedir un aplauso a los agricultores. Cuando digo agricultores, es agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas y toda la cadena alimentaria por producir y suministrar alimentos todos los días. Y lo hemos vivido en la pandemia, que se mencionaba antes. Supermercado lleno por la mañana, vacío por la tarde, la mañana siguiente estarán llenos otra vez. Así que... Y para volver a esta superficie, es verdad que a un nivel global la superficie cultivable pues es la que hay. Y sobre todo decir que es estable, a pesar de que algunos países sacan barbaridades, es estable, al contrario de la población. La población está en constante crecimiento, y lo has mencionado antes, hemos alcanzado los 8.000 millones de personas y necesitamos comer, todos. Y no solamente el ser humano, los animales también. Entonces, en este mismo terreno tenemos que producir el pienso. Entonces, me pides claves. Yo diría 3. Ciencia, innovación, tecnología. ¿Y qué hacemos en Bayer? Bueno, nuestro propósito es ciencia para una vida mejor. Y todo lo que hacemos está basado en la ciencia. En la división de Crop Science, división de agricultura, tenemos 3 ejes principales: innovación, sostenibilidad y transformación digital. ¿Y para qué? Pues para aportar soluciones a los agricultores, para que ellos puedan dar una respuesta a este gran desafío de alimentar una población en constante crecimiento respetando el planeta. Eso es el tema complicado, no quitar bosques precisamente para ampliar los terrenos cultivables. ¿Y en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en distintos aspectos. Estamos trabajando en producción de sanidad vegetal, tanto químicos como biológicos. Estamos trabajando en herramientas digitales para ayudar a los agricultores a optimizar sus recursos, porque al final es optimizar suelo, agua, insumos. Y por supuesto estamos en el tema de semillas, utilizando todas las tecnologías. Y vamos más allá, es decir, que en la introducción has hablado de la COP, has hablado de la sostenibilidad, del medio ambiente. Tenemos compromisos a un nivel global, y un primer compromiso es reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en las producciones agrícolas de aquí a 2030. Y otro es reducir también en un 30% el impacto medioambiental de nuestras soluciones de sanidad vegetal. Son compromisos bastante altos y que van más allá de las soluciones que podemos ofrecer a los agricultores, precisamente para ayudarles a producir más con menos, como se dice. Y para volver a tu segunda pregunta de cómo va a evolucionar esta superficie agraria, yo diría es pequeña, porque si la ponemos a nivel de todo el planeta, incluyendo océanos, mares, pues es un 3%. Es muy poco. Y por esto, pues ese terreno de momento es el que hay para proporcionarnos los alimentos. Entonces necesitamos colaboración, utilizamos tecnología, utilizamos biotecnología, pero también necesitamos poder usarla. Y ahí viene toda la parte legislativa de, por ejemplo, nuevas técnicas genómicas que están así en el aire en Europa y aplicadas en otros continentes. Richard, antes empezabas tu intervención hablando, ¿no?, bueno, pues de eso que nos ha parecido, yo creo que sí, es decir, la población general lo ha dado por hecho. Es decir, que tú vayas al supermercado y hay alimentos siempre en la variedad con la que tenemos alimentos, es una cosa que damos por asegurada, ¿no?, desde luego en los países occidentales. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿no?, para conseguir abastecer, ¿no?, de una forma confiable el mercado alimentario, también
digamos, la parte de los piensos, digamos, la parte de alimentación animal, y otro tipo de materias primas, ¿no? Para el conjunto digamos, de las actividades económicas, ¿no? Ahí podrías un poco contar también en qué líneas trabajáis en la parte de semillas de alto valor y también en herramientas, ¿no? Para el control de plagas, ¿no? Para conseguir optimizar esa productividad en el campo. Pues sí, pues como decía antes, queremos aportar soluciones a los agricultores, en beneficio de los agricultores, pero también en beneficio de los consumidores y del planeta. Y para nosotros es una combinación de distintos factores, no hay una solución única. Entonces trabajamos la genética, trabajamos soluciones de sanidad vegetal, trabajamos herramientas digitales. Y mencionando pues combatir plagas, combatir enfermedades, pues trabajamos en estos tres ámbitos. La genética para encontrar plantas resistentes a plagas o a enfermedades. También las herramientas digitales con los productos fitosanitarios, que sean químicos, que sean biológicos, que sea la combinación de ambos, pues estas herramientas ayudan al agricultor a utilizar lo que es necesario y cuando es necesario a la dosis necesaria. Es decir, optimizar realmente si es el momento de tratar o no es el momento, y si es el momento, pues que tiene que tratar ahora en este sitio a esta dosis. Y así se ahorra dinero y el medio ambiente también. No es una aplicación sistemática. Y luego en la parte genética, en la parte de semillas, pues trabajamos distintos ámbitos, trabajamos la parte productiva, estamos ahora casi terminando de desarrollar una nueva variedad de maíz, que es un maíz de baja estatura, pero que a nivel de productividad produce más y necesita menos recursos. Luego, pues lo que decía antes, plantas resistentes a plagas y enfermedades, plantas que necesiten menos agua. No digo que no necesiten agua, pero visto el cambio climático, visto un país como España, donde la sequía, y lo hemos vivido este año, es muy importante, pues también es una ayuda. Y luego, lo que llamo yo planta inteligente. Estamos en colaboración con otra entidad para desarrollar unas plantas que puedan captar el nitrógeno del aire. Y así, menos aplicación de fertilizante químico, por ejemplo. Y esto, pues, para poder suministrar este alimento, respetando el planeta, y poder hacerlo. Al final, de tu intervención, yo creo que hay un hilo argumental muy claro, ¿no? Que es la combinación, o sea, al final no hay, como dicen, bala mágica, ¿no? No hay una bala mágica, lo que es una combinación de soluciones tecnológicas diferentes que vienen de distintos ámbitos, pero a las cuales no podemos renunciar porque el reto que tenemos por delante es muy exigente, ¿no? Y está en esa combinación, ¿no? Y en la utilización de ella de una forma precisa, ¿no? E inteligente, probablemente donde esté la clave, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues muchísimas gracias, Risen, por tus consideraciones y tus comentarios. Paso a Miguel. Hemos hablado de seguridad alimentaria, ¿no? La accesibilidad también nos inquieta, ¿no? El coste, digamos, una dinámica de incremento de los costes muy importante, y por supuesto toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Donde un uso inadecuado de los productos, ¿no? Pues puede llevar a deterioro de los suelos y a la también de la microfauna, ¿no? Ahí, desde vuestra actividad, ¿no? Donde trabajáis con microalgas, ¿cómo creéis que vuestros productos, ¿no? Contribuyen a mejorar, ¿no? Y a hacer más sostenible digamos, la producción en el campo, ¿no? Y acelerar, ¿no? Ese incremento de la producción para contribuir, ¿no? a cubrir las necesidades que tenemos? ¿Y cómo se diferencian vuestros bioestimulantes y biofertilizantes de otros, ¿no? De los que se Gracias a Sergio por esta invitación. Buenos días a todos. Para contestar a tu pregunta, creo que es importante primero definir de forma más nítida cuáles son los problemas que tenemos en el sector agroalimentario. Hemos pasado un poco por encima, pero quiero ser un poco más específico, ¿no? Y tenemos nosotros identificados tres grandes problemas. Para el primero os voy a pedir a todos que me ayudéis un segundo, que os involucréis, y a la de ya que contemos todos hasta 5, ¿vale? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Primera conclusión, el tiempo pasa muy rápido. La segunda, pues que en este tiempo, en estos 5 segundos, se ha degradado la misma superficie agrícola que todo un campo de fútbol.
en el mundo. Ayer tuve el placer de ver el partido de fútbol, España jugó el Mundial, estuve 90 minutos distraído, lo disfruté muchísimo, pero en esos 90 minutos se habían perdido en superficie agrícola más de 1000 campos de fútbol. Por lo tanto, el problema es tremendo, es vertiginoso y tenemos que mirarlo y atacarlo de frente. Para que os hagáis una idea, el suelo, si lo comparamos con nuestro sistema digestivo, que dicen que es el segundo cerebro del cuerpo humano, actúa de una forma muy similar. Los intestinos tienen unos pelos capilares que absorben las bacterias, los microorganismos, que una vez los absorben los transportan al cuerpo y eso mismo se llama nutrición, ¿no? Pues el suelo hace lo mismo. El suelo, cuando tiene bacterias, cuando tiene microorganismos, es aprovechado por esos filamentos que son las raíces de las plantas. Cuando los absorben, nutren a las plantas, ¿vale? Por lo tanto, la importancia del suelo y de cuidarlo va a depender de nuestra capacidad de abastecerlo y de enriquecerlo. Ese es un problema. Otro problema que identificamos es el que hemos mencionado un poco por encima también, que es la situación de los agricultores. Están padeciendo la peor crisis probablemente en toda su historia. Ellos estaban acostumbrados a tener agua limitada, energía barata, fertilizantes baratos, un marco regulatorio favorable, suelo fértil, en fin, una serie de atributos que se beneficiaban. Y la realidad a día de hoy, la práctica, es muy distinta. Los fertilizantes han subido 4 veces y el outlook no es nada bueno. Estamos ante la peor sequía en España y en Portugal en los últimos 1200 años. Les estamos exigiendo desde el punto de vista regulatorio más a ellos que a los competidores de Asia o de Latinoamérica. Los precios de la energía, en fin, tiene una serie de retos a las que nunca se han enfrentado y no dependen de sí mismos. Y nuestro objetivo como sociedad es tratar de ayudarles porque nuestro futuro va a depender de ellos. Esa es una segunda categoría de problema que tenemos. Y un tercero, somos nosotros los consumidores, que tenemos en riesgo, y lo hemos puesto de manifiesto a raíz de la crisis geopolítica, que la seguridad alimentaria no solo depende de nosotros, no somos autosuficientes. Cuando abrimos la nevera, 1 de cada 3 alimentos viene de fuera de Europa. Eso ya demuestra que no somos autosuficientes, que tenemos un problema. Y luego el valor nutricional de nuestros alimentos no llega a los estándares que necesitamos. Por lo tanto, tenemos esos 3 problemas identificados, pero como tú somos optimistas también y es verdad que existen herramientas y que están a disposición de los agricultores para que ellos, con aplicaciones de productos en base a las microalgas, que yo popularmente las llamo fitoplancton, porque es más visual, nosotros hemos desarrollado productos a base de fitoplancton que son fácilmente utilizables por los agricultores, se llaman bioestimulantes, son parecidos a los biofertilizantes y que simultáneamente ayudan a paliar esos 3 grandes retos. Por un lado, con los agricultores tienen la capacidad de utilizar menos fertilizante, utilizan menos fertilizante químico, pueden incluso producir más, o sea, incrementamos la competitividad de los agricultores, mejoramos sus vidas. Los consumidores que se alimentan de esos productos que han sido tratados con estos bioestimulantes de origen natural, tienen acceso a una comida con mayor valor nutricional. O sea, sabemos que un tomate que el de hoy pues ha perdido mucha más calidad que el que comíamos hace 20 años, ya no huelen igual y en el mismo suelo, cultivado en el mismo suelo, ya no llegan a ese estándar, ¿no? Entonces ya tenemos acceso a una comida de mayor valor nutricional, que por cierto en el objetivo de desarrollo sostenible número 2 no solo es cero hambre, sino también mejorar la calidad de la comida, que es fundamental, y les damos a los consumidores acceso a mayor comida, no tienen más comida en los supermercados. Y el tercer beneficio que procuramos es la regeneración del suelo. La sostenibilidad es necesaria, vamos todas las industrias estamos yendo por ella, pero igual llegamos un poco tarde porque el ritmo es vertiginoso. Si conseguimos regenerar los suelos, seremos capaces de verdaderamente ser sostenibles a largo plazo. Y esto es lo que hacen también los bioestimulantes, que
enriquecen los suelos, esa bacteria, esa flora microbiana que hablaba antes, pues se enriquece también y facilita pues, que los suelos sean más fértiles. Muchísimas gracias, Miguel, por complementar el análisis, profundizando más, ¿no? Y poner en valor, bueno, las soluciones que proporciona las microalgas, ¿no? Que también es un ejemplo, ¿no? De lo que decíamos antes, ¿no? De una economía cada vez más basada en lo bio, ¿no? en lo circular y en lo renovable, ¿no? Pues con esto cerramos con esta parte del encuentro de hoy. Un aplauso a la ronda. Nos acompañan Paz y Pedro, donde vamos a hablar de energía, algo que está de tremenda actualidad y donde todos nos estamos haciendo expertos, ¿no? A la hora de seguir el precio del barril Brent, el metro cúbico de gas o bueno, el precio del kilovatio hora, ¿no? Que lo seguimos prácticamente al momento, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? que una de las, digamos, de los elementos que ha puesto en relieve, ¿no? la crisis de Ucrania ha sido, bueno, ha disparado tremendamente los costes energéticos, ¿no? La factura de la electricidad y de otras fuentes de energía, ¿no? Y por efecto dominó, ¿no? Pues ha puesto el foco, ¿no? en la urgente necesidad, ¿no? De tener otras alternativas, ¿no? Idealmente, por supuesto, renovables o basadas, digamos, en lo bio, ¿no? Me acompañan a mi izquierda Paz Gómez Pérez, que es responsable de bioenergía y biorefinerías en AINIA, en el Centro Tecnológico AINIA, y a mi derecha Pedro Palencia, que es director de Relaciones Institucionales de Sedigas, que es la Asociación Española de Gas, nuestros compañeros del sector gasístico. En la COP27 se ha propuesto, ¿no? Eliminar de forma gradual los subsidios, ¿no? Y las ayudas a los combustibles fósiles en el conjunto de los países del planeta, ¿no? De la necesidad de transformar rápidamente los sistemas energéticos, ¿no? Para que sean más seguros, más fiables, más resistentes, y acelerar esa transición, ¿no? Con esa doble visión, por una parte que sea una transición limpia y también sea justa, ¿no? Durante la próxima década, ¿no? Ahí también España se ha unido a la alianza para que todo coche nuevo sea cero emisiones en 2040. ¿Podrías un poco contarnos tu visión, ¿no? Sobre la crisis energética actual y sobre las medidas que se están tomando para afrontarla? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de realizar este desayuno. Y bueno, la verdad es que la pregunta es muy grande, un poco por seleccionar. Yo creo que la COP27 ha tenido algunos aspectos positivos. Se ha visto un poco el camino por el que tiene que ir, como tú comentabas, para hacer esa transición. Y al final ha habido cosas significativas, por ejemplo Brasil, que vuelve a la escena digital, acercamientos geopolíticos entre Estados Unidos y China. Han habido cosas muy macro que son positivas, pero también han habido cosas que al final no llegan a concretar, que se quedan muy difusas, ¿no? Y es lo que un poco reclama todo el mundo, en el sentido de decir, bueno, quizá ha estado la COP o estamos muy centrados en mecanismos de resolución de todos los síntomas del cambio climático, ¿no? de reparación de daños y de pérdidas, de ver esos fondos, y realmente no estamos siendo capaces de trascender un poco más, ¿no? Y de ver cómo acelerar esa sustitución de los combustibles fósiles vía transición, ¿no? Entonces, enlazando un poco con esto, yo creo que es fácil ver cómo las energías renovables tienen que rápidamente introducirse para descarbonizar todos los sistemas energéticos. Por una parte, en muchos países y en muchos países emergentes se está viendo que cada vez son más competitivas las renovables, pueden competir algunas renovables perfectamente con los combustibles fósiles. Y la siguiente pregunta que creo que debemos hacernos es ¿cómo acelerar esa descarbonización? Yo creo que tenemos que aprovechar las tecnologías que están más maduras y, como siempre, pues marcarnos una serie de objetivos, digo marcarnos un poco todos, ¿no? O sea, ver cómo podemos contribuir desde todos los sectores para a corto plazo decir estas son las posibilidades que tenemos ahora mismo para acelerarlo y
Uno de los ejemplos puede ser la bioenergía, ¿no? Tenemos ahí unas infraestructuras, tenemos unas tecnologías maduras para usar, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo a nivel de planes concretos, ya no solo a nivel de organismos públicos, sino un poco todos podemos contribuir a acotar, ¿no? estos retos, ¿no? Y ya un poco descendiendo, a mí me cuesta mucho hablar digamos, tan abstracto, tenemos las tecnologías tipo biogás o biometano, tenemos como ejemplo la red gasista que está preparada, que está totalmente, que los requisitos al final es tener un biogás purificado a una suficiente cantidad y presurizado y cumplir una serie de requisitos técnicos, y ver cómo podemos hacer eso de una forma organizada y ágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, también mencionar un poco para todos que esta tecnología, aunque estamos en este bloque hablando de crisis energética, de resolver el tema energético, está un poco vinculado con las otras partes, en el sentido de que la tecnología del biogás, por vía biológica, la producción a partir de masas o de residuos, implica, en algunos casos muy buenos, una gestión de residuos, ¿vale? Una gestión de residuos que además implica al final del proceso tener un efluente que se conoce como digerido, digestato, que puedes llegar a poder acondicionar y aprovechar como fertilizante, y entonces vas uniendo diferentes hilos de ahorros energéticos que, bueno, aunque estamos hablando de la parte energética, al final terminan siendo ahorros indirectos del resto del uso. Entonces, bueno, ¿cómo ahora mismo se debería hacer todo esto? Pues 2022, 2021 han sido años positivos, como decíamos, un poco entre comillas, ¿no? Porque nos han forzado y bueno, pues tres cosas bastante relevantes. Pues ya en el 2021 se hizo el PNIEC, el Plan Integrado de Energía, luego en marzo de este año llegó el plan REPowerEU, un poco presionado por todo lo que comentabas al inicio del conflicto en Ucrania, y bueno, y después vino la hoja de ruta del biogás. Entonces hay una serie de iniciativas que, aunque se les critique, por otra parte, al final intentan concretizar, ¿no? Y ahí pues bueno, se puede hablar de cualquiera de ellas, ¿no? Yendo a lo concreto, que me has dicho que te gusta, ¿no? A lo que trabajáis vosotros en AIMIA, ¿no? Vosotros trabajáis por lo que me han pasado, en transformar materia orgánica en biocombustibles, entre otras líneas de trabajo, ¿no? Ahí, ¿cuál es un poco vuestra visión, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar este mercado también? Y vinculado, si puedes hacer alguna consideración también al sector transporte, ¿no? Que también es un sector, ¿no? Porque estamos en una dinámica de electrificación, ¿no? Pero sigue habiendo retos, ¿no? En algunos segmentos, ¿no? Grandes camiones, transporte aéreo y todo tipo de áreas, ¿no? Donde todavía la electrificación parece que no está madura, ¿no? ¿No tienes ahí un poco una visión también de cómo los biocombustibles pueden contribuir? Pues luego me acercaré a responder la pregunta, ¿vale? Pero bueno, comentabas un poco en el sentido de la ciencia aplicada, es en lo que se centra bastante la actividad de los tecnológicos, ¿vale? Entonces, por suerte, contamos ahora mismo en España con muchas universidades y centros que ya están preparados para ayudar a que todas estas tecnologías maduras, en concreto la que estamos hablando ahora, biometano, pero también otras, ¿vale? por vía biológica, también os contaré alguna otra que es un poquito más a futuro, pues están preparados ¿para qué? Para ayudar al sector industrial a que lo que se implante optimice al máximo las infraestructuras, ¿vale? Entonces, antes de llegar a obtener este biogás biometano que es posible inyectar, tenemos un proceso biológico que lleva 40 años conocido por todos, incluso más, ¿no? Si hay aquí alguien más mayor me dirá no, pero bueno, lleva ya mucho tiempo y ha habido una progresión de optimizarlo, pero queda siempre pues eso, diferentes materiales de cara al futuro. Vienen materiales residuales que puede que no se aprovechen, ¿no? Y lo que se busca sobre todo, nosotros lo que buscamos es trabajar en diferentes partes para conseguir esa optimización. Tenemos residuos más complejos de degradar por vía biológica, como pueden ser
residuos lignocelulósicos, de pajas de cereales o residuos que requieren pretratamientos. Todo residuo orgánico que sea un poco más complejo de tratar, pues siempre requiere un pequeño desarrollo, ¿vale? También se trabaja muchísimo en acondicionar mejores el digestato, ver cómo hacer a partir de desarrollos propios o de empresas, ver cómo mejorar esa potencialidad, ver cómo llegar incluso a posibilidades de bioestimulantes en sinergia con otras tecnologías. Y luego también nosotros estamos muy centrados en intentar lo que es una purificación de biogás en el propio fermento, ¿vale? Ahí hay, bueno, es inmenso el tema, ¿vale? Nosotros estamos intentando maximizar lo que es en el propio digestor sin modificar mucho las infraestructuras existentes, como con esta idea de maximizar lo que ya hay, ver cómo reducir esa cantidad de CO2 que hay en el biogás. Como conocéis, pues bueno, el biogás 60% de metano, 40% de CO2 y otros gases. Vamos a ver cómo podemos reducir ese CO2 o cómo de forma bio, ¿vale? Nosotros in situ, aunque también se trabaja in situ, podemos mejorar, ¿vale? Y al final, en ese global de las emisiones de las plantas de biogás, ser lo más negativos en el sentido positivo, ¿vale? O sea, lo más negativo en emisiones. Y bueno, esto sería un poco lo que es corto plazo, donde estamos ahí un poco todos en el ajo, y lo que sería medio plazo, sin perder de vista otros vectores energéticos, ¿vale? Ahora conoceréis mucho el hidrógeno, por vía no biológica, por electrólisis. También que sepáis que se está trabajando en eso al medio plazo, en optimizar el proceso biológico de producción de biohidrógeno. Lo leeréis bastante, se le conoce también como fermentación oscura, digestión, dark fermentation, ¿vale? Al final es otra forma de hacer el propio proceso de producción de biogás, digamos. O sea que lo que son las infraestructuras existentes a nivel de producción también de alguna forma se pueden utilizar, ¿vale? Y eso a veces tampoco se piensa, pero este hidrógeno puede complementar el hidrógeno de otras fuentes, y por intentar acercarme a tu pregunta, ¿vale? Puede ser también algo que a futuro pues nos interesa un poco a todos, ¿vale? Se habla también mucho a otras escalas, ya no solo biológicas, sino con otras tecnologías, del tema de intentar aprovechar no solo el hidrógeno, sino incluso el propio biogás para transformarlo en hidrógeno y en combustibles sintéticos y e-fuels, que llaman, ¿no? Al final todos estos puede que finalmente se destinen más a hacer hidrocarburos pesados, que tendrían mucho sentido para aviación, para transporte de barcos, para toda esa parte, ¿vale? Que necesitan unos determinados combustibles que no se pueden, mediante otras renovables, fácilmente, por diferentes motivos técnicos, no se pueden alcanzar, ¿no? Entonces, hay que ver exactamente en el digamos, medio plazo cómo ir hacia esa transición de combustibles, y luego en el corto plazo pues conocéis bastantes ejemplos de lo que son flotas cautivas de buses o el tema de los taxis, o todo lo que sea más una red más cercana, vehículos que puedan volver al mismo punto de origen. Todo eso sí que se puede enfocar a biogás. Muchísimas gracias por tu... Has explicado perfectamente por la visión general, ¿no? Pedro, vosotros también habéis estado en COP27. Desde el sector gasístico, ¿no? ¿Cómo intentáis dar respuesta a estos retos energéticos, ¿no? desde vuestros? Bueno, en primer lugar, también agradeceros de nuevo también la participación. También estuvimos la semana pasada en Extremadura y fue extremadamente interesante, y te das cuenta que tú estás en tu pequeña burbuja, pero hay un mundo por descubrir. La COP, nosotros llevamos prácticamente una década participando en las diferentes COPs. Yo creo que está, pues un poco también yo creo que ya está realmente la conciencia de que descarbonización no es estrictamente electrificación y que hace falta otros sectores energéticos. Y esto es lo que estamos trabajando desde las industrias desde hace ya bastantes años, cambiando también nuestros vectores energéticos, y creemos que nuestra aportación pasa por tres elementos. En el muy corto plazo todavía creemos, como hemos hecho en el pasado, bueno, ahora se habla de descarbonización, pero es verdad, por ejemplo, que el gas ya permitió descarbonizar usos industriales que utilizan combustibles más contaminantes por que era un poco menos contaminante. Y ahora nuestra apuesta es reforzar esta idea con estos nuevos vectores de los gases
renovables. En primer lugar, todavía creemos que hay una parte que podemos todavía ayudar a transformar esto con el gas natural. Dos, la introducción paulatina de los gases renovables. Y ahí cuando hablamos de gases renovables hablamos de 3 tipologías de gases renovables. Biogás, biometano, hidrógeno y los gases de síntesis. Y por orden de madurez, pues como bien expresado, creemos que el biometano está ya aquí. De hecho, es un poco extraño que en España, con el potencial que tenemos, estemos tan por debajo en la producción de biometano comparado con países de nuestro entorno. Por poneros un ejemplo claro, Dinamarca consume en media 1/3 del gas que consume es biometano, con puntas casi a pleno consumo. Y en ese sentido, y un poco donde estamos en contacto con Sebio, estamos muy involucrados con apostar por desarrollar la industria del biometano, donde tenemos que estar siendo cooperativos con los otros agentes. Esto también nos está provocando un cambio en nuestra forma, en nuestra esencia y en nuestra estructura de asociación y de empresa. Hasta ahora nuestras empresas y nuestra asociación era, pues compramos el gas fuera y llegamos con mucho al consumidor, y ahora nos damos cuenta que tenemos que involucrarnos y tenemos que ser cooperativos con otros sectores, con otras industrias. ¿Para qué? Pues para hacer un ejemplo de economía circular perfecto, porque valoricemos el recurso, extendemos la vida útil de unas infraestructuras que ya tenemos y además reutilizamos esos aparatos que parece que hasta ahora siempre han sido utilizados con hidrocarburos, que podemos utilizar ahora con un combustible descarbonizado. Y por lo tanto también ayudamos a sostener la industria, por ejemplo, que es bastante relevante en este país. Por daros un dato, estamos a punto de publicar un estudio que es una evolución de lo que ya tuvimos, donde tratamos de evaluar el potencial máximo de biometano en este país, y la cifra, que puedo adelantarles, como son 162 teravatios hora de potencial en el 30. Y ese potencial podemos ser capaces de desarrollarlo. Y para eso lo que tenemos que hacer es realmente cooperar con los agricultores, con la industria agrícola y por supuesto con la administración. Muy interesante lo que comentabas, ¿no? De que al final, bueno, en una transición, ¿no? Uno tiene unas infraestructuras ya existentes que han supuesto una inversión elevadísima, ¿no? Y que si se pueden reaprovechar, pues evidentemente son también elementos de eficiencia en el sistema, ¿no? O sea, tanto la red gasista, ¿no? Que entiendo que es una de las cosas a las que te referías, ¿no? Que tenemos una red en España envidiable, ¿no? Que llega a una parte importantísima del territorio, y luego las propias instalaciones, puede ser una fábrica, puede ser un típico calentador que tenemos cada uno en su casa, ¿no? Para calentar el agua caliente sanitaria. Correcto. Mira, hay dos cuestiones. La primera es, por poner contexto, 162 teras, ¿qué significa? El consumo de gas natural en España el año pasado fueron 380 teras. Es decir, y repito, son datos de potencial máximo, pero vamos a ponernos en ese supuesto. Podríamos sustituir un 40% de los consumos de gas con este biometano. Con la particularidad además que como químicamente es el mismo producto, los consumidores no necesitan hacer modificaciones en sus elementos de consumo, lo cual significa que una industria puede descarbonizarse en una parte sustancial de sus consumos gasistas sin necesidad de inversiones adicionales. O una familia puede seguir consumiendo, utilizando su caldera con menos huella de carbono sin tener que sustituir ese aparato. Pero vamos más lejos, porque en el fondo también estamos pensando, esta es la parte de biometano. Ahora pensamos en la parte del hidrógeno. También estamos haciendo pruebas para ver. Nosotros consideramos que una buena parte, y también lo dice la Unión Europea, en el 50 una buena parte de los usos gasistas van a ser hidrógeno, proveniente de fuentes renovables, pero hay que llegar hasta ahí. Entonces es un tema también que se debate, pero nosotros sí apostamos por en el corto plazo el blending, para luego transformar, será blending y luego un salto ya hacia las redes de hidrógeno. Bueno, estas redes de gas funcionan para las redes de hidrógeno. Las experiencias que estamos haciendo con pruebas físicas ya no son pruebas teóricas ni virtualizar redes, sino coger tubos existentes y empezar a inyectarles hidrógeno a ver qué pasa. Podemos asegurar que con porcentajes relevantes siguen funcionando de forma eficiente, y ya estamos terminando otro estudio que va a estar llevando casi un año, donde queremos ver realmente en una red de hidrógeno reutilizada de la red de gas natural, qué elementos y cuánto coste supondría para el sistema.
y los datos son prometedores. Pues Pedro, gracias por esa aclaración adicional. Poniendo un poco el foco también en la demanda, ¿no? en el consumidor, ¿no? ¿Cómo veis desde ese DIGAS, ¿no? que se puede impulsar ese potencial del biometano, ¿no? en comparación con, digamos, con el gas natural más convencional? ¿Qué nos hace falta? ¿Hay algún cuello de botella? Sí, a ver, hay dos cuestiones. La primera es, evidentemente, el precio. Es verdad que a día de hoy, y con la situación que tenemos, la coyuntura que tenemos económica, el biometano es más barato incluso que el gas natural. Pasa que no lo tenemos. Ahora mismo quien tiene una planta de biogás biometano tiene un tesoro. Otros países están ahora mismo en una mejor situación competitiva derivada un poco de esta realidad. Evidentemente esperamos que la situación no se sostenga en el tiempo, pero también es verdad que si algo somos capaces como civilizaciones, que una vez que hemos desarrollado una tecnología, esa reducción de precios a través de la curva de aprendizaje es una realidad. Entonces nosotros ya estamos viendo, por ejemplo, con casos de países que están más desarrollados como Dinamarca, como Francia, que ya se están produciendo esas ganancias en eficiencia y por lo tanto un precio que a día de hoy ya es competitivo va a ser todavía más competitivo en el futuro. Esta es la primera. La segunda es, realmente, ya hemos puesto las bases por fin en este país, que son el tema de las garantías de origen. Es decir, realmente hacer visible el hecho de que tú como consumidor puedas reflejar el hecho de que estás haciendo un consumo más responsable a través de la utilización del biometano. Vamos con cierto retraso en este país, esperemos que para el primer trimestre del año que viene ya estén funcionando el sistema de garantías de origen, porque hay una demanda efectiva por parte de consumidores. Hace un mes aproximadamente estuvimos en una feria en Valladolid y se nos acercaba empresas de autobuses, industriales, todos con esa necesidad de reducir esa huella de carbono, con la conciencia de que hay algo ahí que se mueve, pero que todavía no lo terminamos de percibir, y donde esperemos que los próximos meses, años, podamos empezar a ver funcionar este sistema de garantías, empezamos a ver esos autobuses que pueden funcionar con un gas descarbonizado, que será un ejemplo de cómo somos capaces en esta idea de cooperación y de economía circular, donde el agricultor, el sistema gasista y el consumidor trabajan conjuntamente para tratar de tener un sistema lo más afinado y con menos emisiones posible. Pues muchas gracias por tu intervención. Entiendo que estamos ahí, tecnológicamente, ¿no? Desde la parte, digamos, del desarrollo de la tecnología, y ya los costes empiezan a tener sentido, aunque estamos en una situación coyuntural también donde los costes se han elevado mucho, pero que ya empieza a ser viable, ¿no? Así que también es otro ámbito donde lo que hay que hacer es tomar decisiones, ¿no? y lanzarse a la piscina, ¿no? Para desarrollar este mercado. Con esto terminamos las 3 mesas que teníamos preparadas, y lo que sí teníamos pensado es abrir un poco... un turno de preguntas. Un turno de preguntas. Es que como vamos más de tiempo y que hay un desayuno, y a lo mejor podemos seguir charlando con un café, pues vale, como veáis vosotros. Bueno, ¿alguien quiere...? Yo animo aún así a que sea una preguntita o alguna intervención de alguien. ¿Tenéis preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. De hecho, es que en el debate que iba a ver, planteabais que era cómo mejorar la presencia de la biotecnología en la Agenda 2030. Pero yo lo primero que pensaba al leer esto es si hay tiempo, porque quedan 7 años. Hombre, es una buena pregunta. Yo creo que la biotecnología ya está presente. Ahora mismo, como hemos visto, está presente en la producción primaria, permitiendo el desarrollo de nuevas variedades vegetales, bien sea mediante biotecnología más tradicional, permitiendo utilizarme ese término, o la utilización de técnicas de modificación genética más convencionales o más modernas, ¿no? Las nuevas técnicas de edición de genoma, que tenemos ahí un reto legislativo en Europa para decidir si nos lanzamos a ello, ¿no? En la parte alimentaria, como han puesto de relieve también los ponentes, se está utilizando la producción de alimentos para, por una parte, mejorar las propiedades nutricionales de los alimentos, hacerlo más apetecibles, que siempre es un reto, que también eso no hay que olvidarse, que al final comemos también muchas veces por placer, y también
que sean alimentos más sostenibles, ¿no? Y en la parte energética estamos viendo lo mismo, ¿no? Que se está introduciendo. Es un concepto igual que a veces se queda, que no se entiende bien del todo, ¿vale? Pero lo que es la producción de biogás es un proceso biotecnológico, ¿vale? Es un proceso que se llama digestión anaerobia, que como os comentaba se conoce desde hace mucho tiempo, pero en el que se trabaja en optimizarlo de diferentes formas, ¿vale? Una vía es la propia bioalimentación de los microorganismos, ¿vale? Hay otras vías, y un poco porque os queréis ir con una idea general, en digestión anaerobia, digamos que se trabaja con lo que llaman cultivos mixtos, o sea, se trabaja con diferentes grupos de microorganismos, no se trabaja como, por ejemplo, como la biotecnología con un cultivo puro, como puede trabajar Bosco, o cuando queremos, digamos, purificar un determinado biogás a calidad de single cell protein, de proteína bacteriana. En eso se trabaja en reactores en los cuales lo que haces es trabajar en condiciones limpias, ¿vale? Y buscas en concreto que solo se te desarrolle un microorganismo, ¿vale? Una especie. En lo que es la producción de biometano por vía biológica, lo que tienes son muchos microorganismos encargados de ir degradando diferentes productos desde la materia orgánica más compleja hasta los gases, que al final llegan a ser transformados por arqueas, ¿vale? No son exactamente bacterias, ¿vale? Y esas son ya las últimas encargadas en traducirlo en metano. No sé si ayuda un poco también porque acerca, ¿no? Ya, es decir, yo creo que la biotecnología ya está presente y lo que puede es contribuir a estos objetivos, pero en el 2022 y desde hace muchos años ya está presente en estos sectores, ¿no? Lo que queríamos hoy es poner de relieve con casos reales, prácticos, ¿no? Que están ocurriendo ya en el presente como estamos. Yo, si me permitís, a nivel también de acciones concretas, yo pienso que debemos un poco de intentar facilitar que todo ese potencial que está comentando Pedro, ¿no? que se realice, ¿no? Que digamos no esperemos tampoco demasiado a las regulaciones, sino que lleguemos a enlazar los diferentes sectores, porque ya es posible, o sea, quiero decir, independientemente de que llegue el sistema de garantías, ya hay un sistema de certificados europeo y ya se puede a nivel europeo trabajar con él. En ese sentido, fíjate, o sea, estamos de enhorabuena porque el año pasado teníamos una planta de biometano, este año se han inaugurado 4 más y esperemos que alguna más caiga a lo largo del año, o sea que tenemos un crecimiento relevante y esperamos que los próximos años, porque realmente estoy de acuerdo contigo que los drivers económicos están ahí, ya tiene sentido. Y ya la cuestión del mayor o menor apoyo por parte de las administraciones dependerá cuánto rápido como de grande termine siendo la fotografía. Pero yo sí creo que sí ha llegado el momento, porque ahí todos los elementos están puestos en su sitio. Es decir, los agricultores tienen cada vez más exigencias en cómo gestionar el residuo. Nuestra industria tiene una necesidad de descarbonizarse. Los industriales, los consumos tradicionales, los nuevos consumos de gas, también están demandando este tipo de productos, con lo cual ahí están todos alineados. Y repito, y además todos somos codependientes, con lo cual yo creo que no hay una necesidad esa necesidad yo creo que va a llevar a que se genere el mercado con o sin este apoyo público. No, ¿querías decir algo vos con bueno, nada, simplemente que es cierto que queda muy poco. Nosotros ni siquiera estamos con productos en el mercado, el objetivo es sacarlos el año que viene, pero nos están llegando ya empresas que quieren incorporar nuestro ingrediente y que nos están diciendo, oye, el 1 de enero me puedes vender X toneladas, nosotros ahora mismo no podemos. Pero lo que sí que estamos haciendo es llevar a cabo pilotos con la industria para ir introduciendo poco a poco este ingrediente en el mercado. Y tenemos pilotos en Nestlé, por ejemplo, hemos hecho un proyecto piloto para reducir la cantidad de proteína animal que se utiliza en los piensos en purina. En España estamos trabajando en pilotos con Central Lechera Asturiana, Angulas Aguinaga, Grupo Martínez, Campo Frío, pero lo hemos hecho con la matriz en México, que se llama Grupo Sigma. Entonces la industria se está preparando para que a corto plazo puedan ya incorporar estos ingredientes. Y ingredientes no solo es incorporarle el ingrediente desde un punto de vista nutricional, sabor y demás, sino sustituyendo parte de la proteína láctea o parte de la proteína del huevo. Entonces, yo creo que va a introducirse muy pronto este tipo de ingredientes en el mercado, que por lo menos, por lo que tengo entendido, en Europa de momento no está. En nuestro caso en concreto, podemos decir
decir que de alguna forma ya se está consolidando nuestro sector de la biotecnología, que es el de las microalgas. Tenemos filiales en los 5 continentes y más de 4 millones de clientes o 4 millones de usuarios que utilizan las microalgas con 2 funciones en concreto. Una es reducir fertilizantes químicos, producir más y luchar contra los estreses abióticos, es decir, las sequías y el calor extremo. Pues eso es uno de los grandes retos que tenemos. Los agricultores que utilizan estos productos tienen unas plantas que están en mejores condiciones como para afrontar ese tipo de estreses. Entonces es algo que yo creo que ya no hay que esperar a 2030 de eso a día de hoy. Nosotros igual, estamos, ya estamos produciendo proteínas, estamos produciendo biofertilizante, grasa y estamos desarrollando la parte de quitosano que os había dicho. Ya producimos miles de toneladas al año y el año que viene, bueno, ya estamos construyendo una fábrica que ocupará 80.000 metros cuadrados. El año que viene iremos abriendo por fases y en 2024 estaremos produciendo 100.000 toneladas de productos al año. O sea, sí estamos en marcha ya, no son ideas que están por aquí y a ver cómo las aterrizamos, son proyectos que tienen inversión, tienen apoyo, tienen salidas y que llegan en el momento en el que tienen que llegar. ¿Y qué decir del caso Bayer? Si quieres comentar tú, que es Ya, una compañía que está muy en la realidad, ¿no? Ya hacemos Ya estamos en toda la parte biotecnológica. Como comentaba antes, necesitamos en Europa una legislación, sobre todo una legislación sobre las nuevas técnicas genómicas, como puede ser el CRISPR, que es una de ellas, la mutagénesis dirigida, cosa que existe en otros continentes. Estados Unidos lo tiene, Brasil lo tiene, Canadá lo tiene, hay muchos otros países que ya utilizan esa tecnología. Europa está pensando al año que viene sacar una propuesta legislativa, pero esperemos que llegue pronto, porque si no perdemos el tren otra vez y ya será muy crítico para nuestra producción a nivel europeo. Pues si os parece lo dejamos aquí y durante el desayuno, por supuesto, Seguimos como para hablar. Muchas gracias, te lo tengo. Agradecer a Day One, CaixaBank, que nos hayan acogido en su sede, que la verdad que es un sitio fantástico para celebrar eventos como este.